acá. Ok, y vamos acá. Hoy tenemos el profeta Nahum y voy a tratar de hoy sí cumplir y hacer una síntesis, nada más. No voy a tanto hacer énfasis en leer lo que es el libro, porque lo pueden leer, es corto, es claro. La pastora Flavia lo decía, que hay tantas cosas que están tan bien escritas que realmente no podemos decir que no entendemos. Generalmente solo así como excusas que tenemos. Quisiera saber quién nos puede dirigir hoy en oración. No sé, vamos a ver, el hermano Pericles está por ahí, nos podría dirigir. No sé realmente quiénes están del trabajo o quiénes están en camino. Por eso a veces no digo una persona en especial. Amén. Ay, gracias, gracias. Si nos dirigen en oración porque necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude, que sea Él dándonos lo correcto en este estudio. Gracias. Sí. Amén. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que nos has dado. Por Amén. otra oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí delante de ti, de buscar más de tu palabra, de aprender más de tu palabra, Señor. Porque nos has cuidado y nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento, Señor, para poder escuchar de ti. Pedimos por favor, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestras mentes. Sometemos nuestro pensamiento, Señor, y nuestra voluntad para que tú, por favor, derrames de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor, de todo lo que quieres decirnos en este momento y de todo lo que quieres que aprendamos, para que así seamos llenos de ti, no solo en espíritu, sino también en sabiduría, Señor, en entendimiento, para que no andemos por el mundo y seamos llevados por cualquier doctrina, sino Amén. que sepamos la buena y sana doctrina. Te pedimos que por favor tomes el control del maestro, que seas tú hablando a través del maestro, Señor, que sea palabra tuya y no palabra de humanos. Amén. En el nombre de Jesús dejamos la clase en tus manos, Señor, y que sea tu presencia y el Espíritu Santo, Señor, lo primero en esta clase. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hoy como dije antes, voy a hacer algo distinto. No voy a leer el libro que he hecho en algunos de los otros, sino que voy a darles los aspectos que van en el libro. Creo que cada uno de nosotros ya lo hemos leído. Este libro es tan corto que si usted lo va a leer solo como una revista, lo lee en 10 minutos o menos, creo. Pero si lo va a estudiar, toma más tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es sacar como un extracto de las cosas que tienen que ver con este libro, algunos contextos, para que después cuando lo lea pueda analizarlo, pueda relacionarlo, pueda ver de qué manera Dios está hablando. Porque Dios nos habla a través de este libro, aunque sea tan cortito, pero Dios nos habla. Dios es tan bueno que Él busca diferentes maneras de enseñarnos acerca de Él. Y vamos a comenzar con las partes más, lo primero de Nahum. Vamos a ver. El, el nombre Nahum significa consuelo. Y para los que ya leyeron, yo creo que casi no encuentran lo que es el consuelo en esa parte del libro, porque casi todo es como habla de destrucción, habla de un Dios fuerte, de un Dios todopoderoso y que que causa destrucción, que juzga, condena y él se encarga de ejecutar esa sentencia. Pero es algo, yo decía que el contraste que habla es del Dios fuerte, del Dios enojado, sale 5 veces la palabra, 6 veces la palabra ira, enojo contra Nínive, y el nombre de él es consuelo.
Y yo decía, qué contraste, pero el Señor hace las cosas perfectas. Quizá no quería que mientras lo leyéramos perdiéramos de vista que Él trae consuelo a sus hijos y cuál es la parte principal que Él quiere mostrar. Y de Nahum es alguien que no tenemos casi información, solo lo que dice el libro, que dice que era de Elcos. Y estuve investigando, buscando, y realmente no, hay unos que dicen que queda en la parte sur de la nación de Judá, otros que quizá era un poco más remoto, pero no tenemos ninguna información concreta que se pueda decir, era de aquí, era tantos kilómetros de Jerusalén. No, no tenemos eso y no tenemos nada más. No tenemos quién eran sus padres, no tenemos nada de él. Ni se le menciona en los otros libros. O sea, algo como Jonás, que teníamos la referencia en Reyes, no, no aparece aquí. Y se cree que era profeta de Judá, porque ya la otra parte en que se había dividido la nación de Israel ya se había sido dispersada. Tomé la fecha, siempre yo me guío por la Biblia de vida plena, porque hay algunos que lo sitúan, es poco, porque algunos ponen el 615 o así, pero entre los 630 620 antes de Cristo. Esto es importante porque más adelante vamos a ver una relación que tenemos ahí con otro libro. Y el tema es la destrucción de Nínive. Ese es el tema principal, porque más adelante vamos a ver otros diferentes aspectos que también se pueden tomar como temas del libro. Y es que Nahum proclamó su profecía antes de la caída de Nínive. Y si se fijan, la palabra se cumplió unos pocos años después, si se fijan, en el 612. Él estuvo proclamando y la palabra se cumplió en el 612. Si él estuviera proclamando, dando la profecía en el 620, diríamos que fue casi 8 años después que se cumplió la palabra. Dios honró al profeta. La palabra realmente era del Señor. Y escribe en un momento histórico bien significativo para el pueblo de Judá porque Asiria los había tenido oprimidos por más o menos como 150 años. Y entonces ahora Dios se iba a encargar de Nínive. Ellos estuvieron bajo el dominio de los asirios todo este tiempo. Entonces el Señor también se encarga de castigar, aunque estas naciones hayan sido instrumento de castigo en un tiempo, en su justicia, Él también se encarga de ellos. Y es lo que vamos a ver lo que se mira en este libro. Y aquí está el propósito. Y tenemos que Dios lo empleó para denunciar la destrucción inminente de Nínive. Recuerdan que antes había otro profeta, voy a dejarlos que piensen un poquito, había otro profeta que también habló de que Dios tenía juicio contra Nínive, pero solo anduvo predicando que fue Jonás, se los digo para no estar esperando, pero yo sí sé que se acuerdan que él solo estuvo diciendo viene castigo y recorrió toda la ciudad. Sin embargo, aún aquí vemos que él se extiende más. Aquí sí ya se extiende más en lo que es la profecía, el por qué, a qué se debe que Dios esté atrayendo esa destrucción a Nínive. Y detalla cada cosa por la cual viene ese juicio contra Nínive.
Nahum también proclamó un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. Si se fijan, de ahí la palabra consuelo. Lo que usted tiene que buscar exactamente en qué parte está ese consuelo, porque la mayoría del libro habla de la destrucción y es una parte corta la que habla de ese consuelo para el pueblo de Dios. Y el consuelo proviene de saber que Dios defendía la justicia en el mundo y que algún día establecería su reino de paz. O, s- o sea, es el consuelo de saber que se ha cometido injusticia contra un pueblo, pero que Dios se levanta y Él juzga también a ese opresor. Nadie, absolutamente, aquí vemos que nadie, absolutamente nadie se puede escapar de la justicia de Dios. Eso es algo como dicen más adelante, vamos a ver los otros profetas que por más que nos escondamos, que nos vayamos a lo profundo, nos vayamos a lo alto en las montañas, allí Dios encuentra. Es un Dios que Él, su justicia es sobre todo un Dios soberano. Y también vamos a ver aquí varias cosas que se mencionan de los atributos de Dios. Estoy asumiendo que la mayoría ya leyó el libro, porque es cortito, como les digo, es algo corto. Si no, pues después de esto, y mis disculpas que no les envié la presentación anterior, pero hoy sí les voy a enviar esta presentación y la anterior para que la tengan y así puedan ir leyendo de acuerdo con la información que van a tener ahora. Adelante, tenemos que habían varios profetas en esa época. Recuerdan que habían profetas, así como nos hablaba el pastor, Isaías estaba en la parte de los profetas del rey, en la parte del gobierno, mientras que había otro profeta que predicaba por el pueblo, que era parte del pueblo, entonces miraba y vivía la injusticia. Entonces, en ese tiempo estaban también Sofonías y Habacuc. Algunos añaden algunos años en que estuvo también Nehemías, sí, sí, Nehemías. Y presentaban a Dios en diferentes formas. Y aquí tenemos, y lo vamos a ver más adelante, pero aquí tenemos como la forma en que lo ponían. Sofonías proclamaba a Jehová como un Dios de justicia que castiga a los que se rebelan contra él. Y no solo habla a los paganos, sino a su propio pueblo, porque está hablando de todos los que se rebelan contra él. O sea, un Dios verdadero de justicia. Y no importa que nosotros creamos que porque estamos en la iglesia, si nos rebelamos contra Dios, nos vamos a escapar porque estamos en la iglesia, entonces por obra, por lo que estamos haciendo, porque estamos sirviendo, nos vamos a escapar. No, es un Dios de justicia. Si se fija, todo tiene que ver con justicia de Dios. Habacuc proclama que Dios salva a su pueblo de la furia del enemigo si éste tiene fe. ¿Qué nos dice esto en relación al Nuevo Testamento? ¿Qué ¿Qué versículo se le viene a su mente cuando habla de la fe? Eso lo vamos a ver en Habacuc. Vamos a hacer a más profundidad, pero sí vayan pensando para cuando ya vayamos al libro de Habacuc y podamos ver cómo Dios puede salvar, cómo tenemos ese Dios redentor, cómo tenemos ese Dios que salva al pueblo, salva a su nación y en el Nuevo Testamento salva a su iglesia. Y por último, aquí está Nahum, que proclama la caída del enemigo y pide la renovación del pacto a Judá. Él se dedica, la mayoría del libro es a la caída del enemigo. Habla primeramente de Nínive y después de toda la nación. Recuerde que Nínive era la capital. Después de toda la nación, ¿cómo va a caer? ¿Cómo es que va a caer? Con todo detalle.
con todo detalle. Lo tenemos aquí en este libro. Y aquí tomé un poco del contexto literario porque sé que en nuestras Biblias no se nota mucho, pero esto es un libro casi poético. En esta parte puse lírico, o sea, tiene prosa. Claro que ya al ser traducido al español, ya de la forma que lo tenemos, no se nota tanto. Entonces, ¿en dónde lo podemos? Lo podemos notar en las figuras que tiene. Las figuras, en este caso, aquí están las figuras que habla de Dios. Y lo usa como esas figuras bien exageradas, así como los que hablan en poemas, los que hablan en prosa, que tienen esos símbolos. Entonces, cuando lo leamos, cuando lo estemos leyendo, podemos ver esas figuras y podemos deleitarnos en ver cómo nos representan los atributos de Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas? El Señor es vengador y guarda enojo para sus enemigos. Antes de eso, está en el versículo 2, perdón, Jehová es Dios celoso y vengador. Celoso, recordemos, es un Dios celoso de que Él no quiere que hayan otros dioses. No es celoso como lo entendemos en la forma humana. Recordemos que es el celo de Dios, es diferente. Es el celo porque es su pueblo, porque le pertenece a él. Entonces, de ese celo es que habla. Y dice, Jehová es Dios celoso y vengador, versículo 2. Jehová es vengador y lleno de indignación. Es como para que nos imaginemos cómo está Dios cuando él habla después, más adelante, de ira, de enojo. Entonces, son cosas que es como para caracterizar que ese celo lleva a que Dios se convierta en el que venga a su pueblo. Por eso, recordemos, hay otros versículos que dicen, mía es la venganza, dice el Señor. O sea, Él es quien se levanta y se levanta lleno de indignación. También dice en el libro que cómo va para adelante Dios. Marcha en tempestad y torbellino. No sé si alguno se puede imaginar. Yo me pongo a pensar cómo es una tempestad ahorita que estamos viendo estas inundaciones, ¿verdad? Eso puede ser una tempestad que arrasa con todo. Yo miraba en algunos de los videos que se llevaba árboles, que se llevaba todo a su paso. Vi un video que se caía un puente y se llevaba todo. O sea, marcha ante algo poderoso, algo contra el que el ser humano no puede. Por eso vi algunos que se pasaban agarrados de lazos ahí porque una sola persona no puede contra esa fuerza. Entonces usa la fuerza de la naturaleza para ejemplificarnos cómo es Dios. Nos dice que también es un torbellino. Yo, yo yo me acordaba cuando estaba seco o en algún lugar, en Choluteca sobre todo, cuando viene ese viento y levanta a polvareda que usted lo siente hasta en la boca, ¿verdad? Que le envuelve y cae y después queda todo lleno de, de polvo. Pero también dice que las nubes son el polvo a sus pies. ¿Qué nos indica esto? Que Dios es tan grande, tan alto, que las nubes solo llegan a lo alto de sus pies. Nos está hablando de un Dios grande, nos está hablando de un Dios que tenemos que creer que realmente es grande, es todopoderoso, es soberano. Y me gusta la forma en que habla. No sé si les agrada, quizá ahora, yo he visto que estos muchachos ahora no leen poesía casi,
pero en la Biblia hay mucha poesía, muchos poemas, muchas canciones que tienen rima. Por eso, imagínense, marcha en tempestad y torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Y después, mientras marcha, ¿qué ocurre? La tierra tiembla y se conmueve. Está hablando de la tierra, toda la tierra. Y es extremo porque le dice, te pondré como estiércol. El profeta no se anduvo con rodeos. Ese él definitivamente, y en la traducción lo tenemos aquí. Le dice, te pondré como estiércol. ¿Cómo le diría? Quizá a veces en las traducciones hasta como que nos suavizan, decía el pastor una vez en una de sus enseñanzas, pero él dice aquí, ¿cómo va a poner al enemigo? Y, pero también dice, y es la otra parte, que tenemos que recordar, porque dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? En el versículo 6. ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Pero, y aquí yo puse un asterisco en esta parte, en el versículo 7. Jehová es bueno. Qué contraste, ¿verdad? Es vengador, se enoja, va lleno de indignación, es como una tempestad, todo tiembla. Pero el profeta también nos dice en el versículo 7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Cuántas veces hemos recordado ese pasaje? Yo realmente yo no sé exactamente en qué está cada pasaje, pero sí yo lo he recordado con esa parte que dice fortaleza en el día de la angustia. Y creo que se lo hemos dicho a personas también. Y conoce a los que en él confían. Que conste, hay que leer el versículo completo, ¿verdad? Él conoce a los que en él confían. Ahí seguimos viendo la justicia, seguimos viendo la justicia, porque después dice, mas con inundaciones impetuosas consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Quién que ensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Está hablando de un Dios poderoso pero también de un Dios bueno. Es un contraste que está haciendo, pero hay que ver bueno con quién, con quienes confían en Él, con los que creen en Él, y que eso era lo que nos predicaban. El que cree, el que cree, con el que cree en Él. Entonces, esta es la parte de la literatura y podemos encontrar más simbolismos, más figuras. Si vemos en el 13 dice, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, romperé tus coyundas. Está haciendo una similar a cómo trabajan en la agricultura, algo que se entendía en ese tiempo, pero ahora nosotros sí lo entendemos porque hemos leído varias de la Biblia y ahí nos habla del yugo. Cuando dice, mi yugo es fácil, hay diferentes, entonces nosotros ahora podemos entenderlo, pero en ese tiempo ellos lo entendían mejor porque eran personas que se dedicaban a la agricultura, tenían sus animales. Vamos a ver otra parte del libro. Estoy llevando el tiempo porque hoy sí quiero apegarme a lo que es lo que es síntesis. ¿Qué denuncia? Y esto les puede quedar de tarea. ¿En dónde está cada denuncia? ¿En qué parte? Uno, abuso de poder. Los sirios abusaron de su poder.
la otra cosa. Ellos eran conocidos porque eran crueles. Ellos torturaban a sus prisioneros y los torturaban hasta después los mataban, pero era parte de su placer el torturarlos. Y también la aflicción para el pueblo y desprecio a Dios. Cuando dice de ti salió el que tramó mal contra Jehová. Es un desprecio a Dios, al Dios de Israel. Ahí poco a poco ustedes van a ir buscando cada uno de los versículos. Hoy no lo estoy poniendo tan fácil. Yo sé que a algunos, así como a veces les cuesta un poquito más, pero es bueno porque así analizamos el contenido, así aprendemos un poco más. También les habla que son perseguidores de su pueblo y esto lo vivieron ellos por tantos años, más de 100 años, en que les estuvieron persiguiendo, no los dejaban tranquilos, por decir así. Robo y mezquindad. Les robaban todas sus cosas, inclusive los que acababan como esclavos. Robaban inclusive la vida de los que vivían, de los pobladores de Judá. Hablaban mentira. A veces parece que todo como que una cosa lleva a otra, ¿verdad? Porque mentira puede ser inclusive engañarse a uno mismo. Nos mentimos a nosotros mismos dándonos excusas. Habla también de prostitución y fornicación. Lo habla en forma literal y también en cuanto a los ídolos que tenían, las religiones que tenían. Y estaba leyendo que algunos de estos templos, algunos de estos sacerdotisas y sacerdotes que tenían, ellos mantenían y todos sus bienes provenían de todos esos pueblos que conquistaban. Todo lo que conquistaban era para mantener esa idolatría de la que él habla de la idolatría, que aquí no la tengo más adelante. Y les habla inclusive de hechicería, que creo que en los profetas anteriores no habíamos visto esto como con la palabra, así como aparece aquí, hechicería, de lo que ellos están haciendo. Todo esto es parte de la denuncia. Si ustedes se ponen a leer, van a encontrar tantos, van a encontrar cantidad de denuncias en forma detallada en el libro. Vamos a la otra parte. Y yo puse aquí unas palabras claves. Uno es el juicio en Nínive. Y puse como versículos claves que encontré en diferentes ahí. Y me parecieron que sí era él. Uno es el que acabo de leer, que es Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Y unido al siguiente versículo, mas con inundación impetuosa como consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Yo recordaba de lo que decía la pastora en su prédica el domingo. Si no somos amigos de Dios, no confiamos en Dios, entonces somos adversarios de Dios. Y yo decía, si somos enemigos, que es sinónimo de adversario, qué terrible. Yo lo traía a memoria. ¿Qué es lo que dice contra los adversarios? Que serán consumidos como inundación impetuosa. Los que vimos cómo corrían las aguas de esos ríos de Chamelecón, de el río Choluteca, ya vimos la fuerza que llevan. De esa forma serán consumidos y tinieblas los perseguirán. Recordemos la prédica del domingo. Si o somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Y al ser amigos del mundo somos enemigos de Dios. Entonces aquí están las dos cosas así como bien claro. Jehová va a ser bueno
nos va a fortalecer en el día de la angustia, pero a los que Él conoce que confían en Él. Pero los que son adversarios van a ser consumidos y van a tener tinieblas. Yo decía eso, la Biblia no se contradice en ningún lugar. El mensaje bíblico, el mensaje que Dios nos da, no se contradice. Y el otro versículo del capítulo 3, 5 al 7, 5 al 7, no sé por qué. Ah, es el 5 que lo copié ahí. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. O sea, el Señor va a sacar todo lo que está escondido, todo lo que muchas veces decimos, ah, esto nadie se va a dar cuenta. Esto nadie va a saber, esto está escondido. Y dice, mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. No hay nada escondido para Dios y Dios sabrá el tiempo en que Él decidirá sacarlo a luz. Y aquí es donde dice lo que hablábamos de las expresiones. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Qué palabra más dura. Yo decía, Dios mío, qué palabra más dura. Es algo, lo pondrá como lo peor, como algo completamente inmundo, algo no agradable, algo que son ya los desechos. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? La destrucción de Dios es completa. Y nadie, cuando Dios decide hacer juicio y decide, tiene una sentencia, nadie, absolutamente nadie puede ir en contra de lo que Dios ha decidido. En esta parte aquí quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguna observación de lo que estamos viendo en este libro. ¿O qué diferencia encuentra entre este libro y otro? La forma en que habla el profeta, porque el mensaje de Dios está, pero el profeta, cada quien tiene su forma de decirlo y el Señor se vale de eso para que puedan entender el mensaje, para que puedan entender el mensaje que Él está enviando. ¿Alguien tiene algún comentario en cuanto a esto, entre la forma en que habla el profeta o de este libro? Ok, si estamos bien hasta aquí, espero que estemos bien. Espero que no sea que yo estoy perdida completamente. Espero que no. Entonces vamos a continuar con la otra parte. Esto es, y aquí sí me voy a entretener un poquito, porque aquí está todo el libro de Nahum. Escogí no poner el bosquejo que he estado poniendo de las otras, en los otros libros y de la Biblia, sino que esta lo saqué de uno de los libros de texto, porque me parece que tiene todo. Yo soy bien visual, espero que algunos de ustedes también, y de esta manera nos podamos ubicar en el libro. En el capítulo 1 está bien dividido, bien delimitados los tres capítulos. Si ya lo leyeron, saben que solo son tres capítulos. En el primer capítulo, el decreto de la destrucción de Nínive. Está el decreto de Dios. Es por eso es que habla de quién es Dios, quién es Dios, por eso nos habla del Dios celoso y vengador, nos habla del Dios que guarda enojo para sus enemigos, pero también nos dice
que es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Aunque sea tarde para la ira, no podemos atenernos que a Dios se le olvidó. No es que se le olvidó, Él es tardo para la ira, pero su poder es grande y esta parte no la podemos dejar de lado. Tenemos que leer el versículo completo. Y no tendrá por inocente al culpable. Este versículo es algo que realmente, bueno, es todo el libro, así como toda la Biblia. Tenemos que pensarlo bien y tenemos que estar seguros. No podemos separar una cosa de otra. Porque a una persona le podemos decir, el Señor es tardo para la ira, entonces se van a tener, que van a poder tener más tiempo, de que pueden hacer más cosas, que se pueden seguir en lo que están. Pero tenemos que decirle después lo demás. Tienen que conocer que es poderoso, que no es como cualquier persona a la que se están ellos con la que ellos están tratando, sino con un ser poderoso, un ser que todo lo sabe, todo lo conoce. Y terminar con la última parte. No tendrá por inocente al culpable. Y él sabe quién es el culpable. Él sabe, en su omnisciencia, él sabe quién es el culpable. Entonces, en esta parte están los principios generales del juicio divino, que es del 1:1 al 1:8, donde él habla de que es, el poder es tanto que él amenaza al mar, si ustedes leen el 4. Él amenaza al mar, la forma en que lo abre, y lo hace secar y agosta todos los ríos. Es un ser poderoso. Es casi como, si no sabe de qué manera es tan poderoso, aquí yo se lo voy a decir. Estábamos hablando que marcha en la tempestad, pero también esta parte que no la tenía ya. Él amenaza al mar. Él le habla al mar y el mar obedece. Él le habla a los ríos y los ríos obedecen. El poder es grande, es un Dios que controla inclusive la naturaleza. Y en la segunda parte de este decreto contra Nínive, nos habla de la destrucción de Nínive y de la liberación de Judá. Y vamos a ver la parte de la destrucción. Él hará consumación, dice en el 9. No tomará venganza dos veces, claro, una vez. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Seguimos viendo los símbolos que pone como de la parte lírica del libro. Serán como hojarasca consumidos. Ustedes han visto, me imagino unas hojas secas como agarran fuego, en un ratito se deshacen. Así es. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Y el 12 dice, así ha dicho Jehová, aunque reposo tenga y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Esta es la parte donde habla de la liberación de Judá, que dice, más cerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios, destruiré escultura y estatua de fundición, ahí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Él sabe de la destrucción, va a destruir todo. Y aquí está, en el 15 está la caída de Nínive. Aquí montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció de todo. Y esto también lo encontramos en Isaías.
Isaías 52:7. En su Biblia, si tienen referencias, ahí aparece que está en Isaías 52:7. Tenemos que utilizar los recursos que la Biblia nos da. Tenemos que utilizarlos porque esto es trabajo de muchos hombres a través de los años para darnos esto de la forma en que lo tenemos. Hermanos, antes no lo tenían así. Hay países en que no tienen esto. Demos gracias a Dios porque contamos con la Biblia. Podemos tener hasta 4 o 5 Biblias si queremos, pero tenemos que leerlas. Tenemos que ser agradecidos de que podemos estar con ellas. Y voy a ir para abajo, voy a ir por la columna. En esta parte del decreto de la destrucción de Nínive, entonces el tema de todo el capítulo 1 es el veredicto de venganza. Porque como decía que Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador. Hay un veredicto de venganza por la maldad que ellos hicieron contra el pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que vemos acá? Si vamos a verlo en forma así como más sencilla, el tema sería, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Aquí nos está diciendo qué es lo que Dios va a hacer, lo que Dios hará. Después vamos al segundo capítulo, la segunda parte, está bien definido. Aquí hay un llamado a la batalla y lo podemos ver. Si vemos en el 2:1, subió destruidor contra ti. Y los atacantes aquí son los babilonios. Él habla y se cumple más adelante y nos damos cuenta que son las personas de Babilonia. Él dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Es un llamado a la batalla, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob. Solo son 2 capítulos ahí y después lo que les decía, hay una descripción completa de cómo va a ser la destrucción de Nínive. ¿Se acuerdan cuando Jonás predicó? Jonás no predicó de esta manera. Él no se extendió tanto. Eh, Aquí el profeta Nahum sí se extiende y habla de todo, de cómo los carros se precipitarán con su estruendo, rodarán por las calles, ese capítulo 4, el versículo 4. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Recordemos que este es en forma de poema, por eso habla de los corren como relámpagos. El escritor, él usa muchos de esos símbolos. Y entonces, ¿cuál es el tema en esta parte? Una visión de venganza. Antes estaba el veredicto de la venganza, aquí está la visión de la venganza. En el primero estaba lo que Dios hará y en el capítulo segundo, ¿cómo lo va a hacer Dios? Aquí nos dice, Él va a hacer esto. En el versículo 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido, con todo detalle. Está diciéndolo con todo detalle. Y ahí les dejo un poquito para que ustedes lean, solo vaya a leer eh, el 11 que dice, que es la guardia de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase. El león arrebataba en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guardias. Menciono esta parte porque los dos de los dioses que tenían en Nínive tenían también, una estaba acompañada de un león. Dejé el otro libro por ahí, ahí no lo apunté, pero sí hace alusión a los ídolos que ellos tenían en ese lugar. Es una alusión a los ídolos.
Y después tenemos el capítulo 3. Y entonces primero el decreto, después la descripción de la destrucción y por último el porqué. Nínive merece la destrucción. Ya nos dijo todo el porqué. Nínive merece la destrucción. Entonces aquí, del 3:1 al 3:11 nos pone razones para la destrucción de Nínive. Y me llama la atención en el 3:1. Ay de ti, ciudad sanguinaria. Cuando sale ay en la Biblia son esos ayes de que viene algo terrible. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Esa es solo algunas de las cosas que le dice de todo lo que ellos hicieron, a lo que ellos se dedicaron. Habla de chasquido de látigo, fragor de ruedas, caballos atropelladores, carros que saltan, resplandor de espada, resplandor de lanza, todo hace un detalle completo. Y después de eso pasa a lo que es debido, que es inevitable. No hay forma de que esto se detenga. Y si vemos el capítulo 12, todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. O sea, el ejército que viene lo va a terminar completamente. Lo va a hacer, así como dice, como estiércol, lo va a dejar completamente desolados. Y entonces el tema aquí es reivindicación de la venganza. Y si seguimos los temas, en el capítulo 1 era lo que Dios hará. Cuando lo estén leyendo, recuerde eso. Pues capítulo 2, ¿cómo lo hará Dios? Y después el capítulo 3, ¿por qué lo hace Dios? Dios no hace ninguna cosa sin razón. Dios hace cosas porque algo hay. Él es justo. Él mira el pecado y él no va a tomar por justo al inocente, como le decía el versículo anterior. Y donde esto está en Judá, pero habla contra Nínive, que era la capital de Asiria. Esto es condensado lo que es el libro de Nahum. Estoy viendo el tiempo porque no quiero pasarme y tengo un cuadro más. Esto es, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás, él profetizó y era de Dios. Sabemos que era de Dios. Él profetizó que Nínive iba a ser destruida. Pues Dios honró esa palabra de Jonás. Fue como 150, casi 200 años después, pero la palabra de Jonás se cumplió. Se cumplió. Aquí lo podemos saber. Aquí es una comparativa de los dos libros, porque en Jonás habla de la misericordia de Dios. Nos muestra, no es que Jonás lo habló, realmente ni siquiera quería tener misericordia, si nos recordamos, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver en el libro la misericordia de Dios. Sin embargo, ahora en Nahum lo que vemos es el juicio de Dios. Aquí ya no hay lugar a más. Han olvidado que se arrepintieron antes y volvieron a lo mismo y a veces, y si no, peor. Peor porque tomando al pueblo de Dios. En Jonás vemos que Nínive se arrepiente. No tuvieron que hacerle todo el detalle que hacemos, que vemos aquí en Nahum. Y se arrepintieron. Pero en el libro de Nahum vemos que la rebelión sigue. No importa lo que el profeta diga, la rebelión sigue.
Y en Jonás, el énfasis del libro está en el profeta. ¿Se acuerdan que nosotros en los comentarios que hicimos, las personas que participaron, era algo que teníamos que aplicar a nuestras vidas también? Mientras que aquí el énfasis está en la profecía. Si vimos en el cuadro anterior, es la profecía la que tiene el énfasis. En el anterior, en Jonás, vemos que el profeta fue desobediente, mientras que aquí Nahum fue completamente obediente a lo que él tenía que decir. Y atrás vemos la obediencia de la nación, que es lo que conllevó a la misericordia de Dios. Mientras que en Nahum vemos que hay una desobediencia de la nación. Y en Jonás se ve una liberación del agua, libera a Jonás del océano, de donde había, mientras que aquí habla de destrucción por agua. ¿Recuerdan cuando habla de los ríos que se van a desbordar y van a destruir los palacios? Aquí el agua viene para destrucción. Y en Jonás habla de un gran pez y aquí es del gran cumplimiento, el cumplimiento de la profecía. Eso es algo que aquí se cumple, porque Dios no puede ser burlado, como lo estamos viendo. Hay se pueden buscar más. Yo decía, se pueden, Jonás, él viajó a Nínive. Nahum, él no nos habla el libro de que él haya viajado a Nínive, sino que él profetizó desde Judá y envió palabra, envió palabra. Quizá Dios guardó la vida del profeta debido a que él siguió todas las instrucciones, hizo, bueno, Dios es soberano, él sabe por qué lo hizo, pero aquí ya vemos que la destrucción es definitiva. Ya aquí antes el Señor tuvo misericordia, como hemos visto en varios de los libros de profetas. Dios es lento para la ira, tiene misericordia, nos da oportunidades, envía profetas, habla, nos recuerda, inclusive nos dice lo que va a ocurrir. Si leemos su palabra, vamos a escuchar y vamos a ver, escuchar su voz a través de la palabra, de lo que puede ocurrir cuando vamos por los malos caminos. No es necesario que nos envíe una persona. Con que leamos la Biblia, aquí podemos ver el resultado. Solamente con ese versículo en el que dice que Él no no perdona al que ha hecho lo que no es correcto, no tendrá por inocente al culpable. Solo con eso nosotros podemos aprender, no podemos confiar en un Dios que es que he estado recordando al leer ese libro todas estas prédicas que hemos tenido un Dios al que podemos venir, así como San Nicolás, que dijo que solo venimos y cuando necesitamos y lo que queremos y después podemos hacer lo malo. No, aquí dice que no vendrá por inocente al culpable o al que venga y quiere manipular a Dios. A veces nosotros estamos tan acostumbrados a las cosas del mundo que creemos que podemos manipular a Dios. Dios, si hago tal cosa, usted me da esto. No, con Dios no es así, Él es justo. Él es el que tiene la sabiduría, tiene el poder, como nos dice aquí. Y para las notas finales, uno está el juicio. Y aquí es casi como un resumito. Nahum enseña que Dios, uno, castiga la violencia. Y ahí están los versículos. Más adelante los pueden buscar. Hoy voy a subir esta presentación, voy a subírselas por WhatsApp. Dos, castiga la idolatría. Eso ya lo hemos visto anteriormente en los que le llama prostitución espiritual, el irse con otros ídolos. Tres, las prácticas comerciales crueles. ¿Se acuerdan en Miqueas que vimos todo lo que era la injusticia social?
4, el materialismo. Y 5, la crueldad. Aquí hace tanto énfasis en la crueldad porque estas personas de Siria eran crueles. Entonces aquí la crueldad se menciona en forma implícita y en forma explícita. La crueldad con que ellos trataban a los países que ellos conquistaban. Y 2, habla de liberación. Y esto lo está puesto de esta manera para que lo apliquemos a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, a nuestra nación. Podemos creer que sí, nosotros somos obedientes, que sí, nosotros confiamos, como dice, que conoce a los que en Él confía. Entonces Él es nuestro libertador. Dice que Él nos protegerá, Él nos librará de la opresión. A veces tenemos opresión, hermanos, en nuestros trabajos o en nuestras mismas casas o en algún lugar en el que estamos, pero Él nos libera de eso. Y también le dice al pueblo, a su pueblo, a Judá, que Él lo restaurará. Nosotros tenemos la esperanza en la restauración. Tenemos esperanza en que Dios nos va a restaurar y va a restaurar nuestras familias, nuestras comunidades. Y podemos tener esperanza que si como iglesia nosotros nos unimos, nosotros oramos a Dios, nosotros damos testimonio, Dios puede restaurar nuestro país. Y bueno, creo que quedé justo a las 8, pero si alguien tiene algún comentario, esta es el resumen. Hoy sí hice una síntesis del libro. Este es el libro de Nahum. Claro que les va a quedar tarea ir a buscar ustedes, leer el libro, hacer la comparativa con la presentación. Y no sé si alguien tiene un comentario antes de dejar para que pueda dar la clase el hermano. ¿Alguna nota, algo que haya tocado su corazón o algo que encuentre diferente? ¿Hay algún comentario sobre esto? Tal. Hola, Dios les bendiga. Sí, adelante. Muchas bendiciones para todos. Amén. Hermana Eva y hermanos que están en la síntesis, los valientes, los valientes de Sí, Jehová que seguimos en la síntesis, ¿verdad? No dejo de creer que algo grande Dios está formando en todos estos hermanos valientes que están queriendo aprender más, ¿verdad? amén. De su palabra. Rapidito, ¿verdad? Porque ya el tiempo se fue. Sí, Solamente enfatizar, hermana Eva, el hecho de que usted lo mencionaba en algún momento, con Dios no se puede jugar. La Biblia amén. dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Estamos viendo la comparación que usted hace increíble de cómo Nínive recibió un primer mensaje de parte de Dios, en el cual Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Cuando mandó a Jonás, Amén. ¿verdad? Sí, La misericordia de Dios fue tan grande con Nínive, o sea, creo que al final ellos no pudieron apreciar lo grande, lo poderoso, lo maravilloso y eterno de la misericordia que Dios tuvo con ellos. ujú, Y ahora justamente estamos viendo justamente el hecho de que con Dios no se juega, amén. el hecho de que muchas veces queremos presentar y predicar a Dios solamente como el Dios que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta. Y bueno, la Biblia dice, ¿verdad? Que es tardo para la ira. Así lo dice, que es tardo para la ira, pero no dice que nunca Sí, se enoja. así Eso, es. eso no lo dice, no dice que nunca se enoja. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra vida delante del Señor, porque Él da muchos chances, muchas oportunidades, pero cuidado, cuidado, porque aquí tenemos un ejemplo claro de que Dios sí se enoja. Dios Sí, sí llega a un límite de su paciencia con aquellos, ¿verdad? Que obviamente aquellos que quieren burlarse,
¿verdad? De la misericordia de Dios. Solamente eso, hermana, para no quitar más tiempo. Dios me les bendiga a todos. Amén. Entonces lo que voy a hacer es una oración rápida para no detener a los hermanos ahora, pero sí, que tienen tarea. Pueden ir a leer el libro de Nahum con tiempo y verlo para que podamos continuar. Hoy sí fue síntesis. Señor, gracias por este tiempo, gracias por cada uno de estos valientes, personas perseverantes, personas con pasión por aprender, personas que han decidido estar aquí y tener su tiempo, una hora, Señor, con usted para aprender un poco más. Y estoy segura que no solo será esta hora, sino que ellos tomarán todo esto y buscarán y escudriñarán y aprenderán más, Señor. Gracias, Dios, por cada una de estas personas. Gracias, Dios, por la oportunidad de ver su palabra, de escuchar su palabra, de leer su palabra, esta libertad que a veces no apreciamos, Señor, porque la tenemos tan a la mano, Dios. Ayúdenos a apreciar esto. Bendiga y ayude, Señor, a los que no tienen esta facilidad, esta libertad. Protéjalos, Dios, y déles sabiduría. Padre, pocas veces oramos por estas personas, Señor, que no tienen esa libertad de leer su palabra, Dios. Pero en esta noche, Señor, nosotros las elevamos ante usted para que sea usted haciendo la obra en ellos, sabiendo que son de los que confían en usted. Por lo tanto, déles la libertad que solo con usted puede tener. Gracias por Ministerio Filadelfia, gracias por los pastores, bendígalos, Señor, con salud y con toda bendición de lo alto. Gracias, Dios, por cada una de las personas que están aquí y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos, y lean el siguiente, que también es corto, y van a tener que leerlo ustedes. Si Dios permite, dentro de poco ya les subo la presentación. Hasta luego, vamos saliendo porque creo que vienen los Bendiciones. hermanos de la clase. Bendiciones. No quiero estar segura que siguen de...